Muy buenas tardes, queridos estudiantes de 11.3 y 11.4. Vamos a dar inicio a la agenda para matemáticas y estadística de esta semana que comprende del 10 al 14 de agosto. Luego del saludo vamos a trabajar o vamos a recordar cuáles eran nuestros compromisos previos para la asignatura. Posterior a ello vamos a dar las indicaciones para la actividad en clase. Luego ustedes van a trabajar en ello y por último les voy a indicar qué nos queda de tarea para la próxima clase. Recuerden que en su debido momento voy a indicarles para que ustedes envíen apellido y nombre por el grupo para la asistencia de hoy. La frase tiene que ver con el tema que vamos a trabajar hoy, que es función lineal y plano cartesiano. La frase dice: como un plano cartesiano, yo oscilo de acuerdo a las variables. ¿Qué significa yo oscilo? Es decir, yo me comporto de acuerdo a las variables. Por ende, la invitación es que cada uno de ustedes se comporten de acuerdo a las variables que yo les estoy dando en la clase, que es una clase organizada, ordenada, responsable. Entonces espero que ustedes me respondan de acuerdo a esas variables y que ustedes hagan un trabajo en casa muy organizado, muy disciplinado y con mucha responsabilidad. Entonces empecemos. ¿Qué teníamos como compromiso previo? ¿Qué hicimos la clase anterior? Realizamos el acuerdo pedagógico y de tarea ustedes debían hacer una lectura inicial del material impreso que les entregaron para retomar y para recordar esos temas de función lineal, de interceptos, etc. Ahora entonces revisemos cuáles son las indicaciones para la clase. La primera tarea que ustedes van a entregar como nota es la actividad 1 que tiene estos temas: taller de GeoGebra y ejercicio sobre función lineal, que implica aprender o recordar pendiente, interceptos y ecuación de esa función lineal. Entonces, hoy nos vamos a centrar en el taller de GeoGebra. Este taller todavía no lo deben enviar, ya ahorita en la tarea les voy a dar o les amplío sobre este punto. Entonces, empecemos. Voy a dar las indicaciones, es decir, voy a explicar punto por punto la actividad en clase que ustedes deben realizar. El primer punto es muy fácil porque ustedes ya lo han trabajado en periodos anteriores. 1. Nos vamos a dirigir a GeoGebra. Vamos a escribir en GeoGebra estas ecuaciones de la A a la G. Vamos a tomar pantallazo a la gráfica que se obtiene. Si no puedo tomar pantallazo, entonces hago un bosquejo, es decir, a lápiz dibujo aproximadamente cómo quedó esa gráfica y la clasifico entre función lineal o afín. ¿Listo? ¿Cómo hago para saber cuál es función lineal o afín? Entonces ustedes hacen una lectura de lo que vimos el periodo pasado o van al material impreso que les entregaron y revisan la página 1. Este punto es muy sencillito, sin embargo, revisemos un ejemplo en GeoGebra. ¿Listo? Entonces miremos la A, ya que es fracción. Entonces yo escribo y igual, abro paréntesis para escribir el numerador y que no me vayas a quedar una función diferente a la que me dan. Entonces escribo el numerador dentro del paréntesis, salgo del paréntesis, luego le doy dividido y ahí ya me aparece la opción para escribir el denominador, que es 4, y luego voy a dar enter. Entonces así se genera la función. Esta es la función que yo me puedo acercar y revisar. Acá ella me dice cuáles son los interceptos. Este es el intercepto con el eje Y y este es el intercepto con el eje X, que son interceptos donde la gráfica corta a los ejes. Como esta gráfica no pasa por el origen, es decir, por la coordenada 0, 0, por el origen del plano cartesiano, entonces yo en clasificación voy a escribir que es una función afín. ¿Listo? Entonces es muy sencillo, ustedes hacen una tabla como esta, ecuación, bosquejo o pantallazo, como deseen, y la clasificación con cada una de estas ecuaciones que aparecen ahí debajo de la tablita. No es más en ese punto. Veamos cuál es el segundo. El segundo se llama modelación. ¿Qué debo hacer en este punto? Entonces, del anterior ejercicio voy a mirar cuáles funciones me dieron lineales. Esas son las que voy a trabajar para la modelación.
Las que me quedaron afines no las voy a trabajar. Entonces, ejemplo, esta que ya la hicimos, que nos quedó afín, no la voy a incluir. Miremos la B, ¿listo? Entonces, de nuevo, vamos a GeoGebra, vamos a graficar la B, Y igual 3, la B es 3/4, entre paréntesis el numerador, 3/4, y aquí al ladito le escribo la X, o la puedo escribir también en el numerador. Voy a ocultar esta primera, listo. Entonces yo me doy cuenta que al escribir esta B, yo me acerco, puedo mirar que ella sí pasa por el origen, 0,0. Entonces esta función es una función lineal y por ende ustedes se dan cuenta que no corta al eje X y al Y en otro punto diferente, porque ya pasa es por el origen. Entonces ahí los interceptos no tendría que hallarlos. Entonces, en esta modelación, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Escojo las que me dieron lineales y lo que yo debo hacer es volver esa ecuación lineal en una ecuación afín. ¿Cómo hago para que esa ecuación sea afín? Entonces acá me daban un ejemplo. Y igual a 8x es lineal y la debo dejar afín, entonces le colocaban menos 13 y ya con eso me quedaba afín. Es decir, debo lograr que esa ecuación ya no pase por el centro o el origen del plano cartesiano, que es 0,0. Entonces yo puedo sumarle o restarle algo y ya de una vez estoy cambiando esa ecuación, pero se conserva lo que me dieron. Entonces, ejemplo, yo le coloco más 1 y le doy enter e inmediatamente ya esa función que pasaba por el origen ya no pasa por el origen y corta al eje Y aquí y al eje X en el punto menos 1,3 aproximado. ¿Listo? Eso es lo que yo tengo que hacer. Entonces, cogen todas las funciones del primer punto que les dieron lineales y las van a transformar para que les queden afines. Entonces, escriben la ecuación que era lineal, abajo escriben nueva ecuación y también adjuntan el pantallazo de la gráfica nueva. ¿Por qué la gráfica nueva? Porque la anterior ya la habían hecho en el primer punto. Este es el ejercicio de modelación. Ahora, después de la modelación viene lo de deslizadores y vienen unas preguntas. Este punto creo que no lo hemos trabajado con 11 de cómo se hace un deslizador, pero es muy sencillo. Para ello también debemos recordar los nombres de cada cuadrante. Entonces aquí pausan el video y copian los nombres de los cuadrantes. Entonces vamos a ir a GeoGebra a hacer los deslizadores. Entonces, ustedes van a buscar en esta opción donde está el círculo y el triángulo, donde diga deslizador. Igual las instrucciones ustedes las tienen en la guía. Y le dan clic en la pantalla, o sea, en el plano cartesiano, y les va a salir algo similar a esto. Entonces yo necesito hacer dos deslizadores según la instrucción, uno que se llama M y el otro que se llama N. Ustedes le pueden dejar la A, ustedes solamente tienen en cuenta eso cuando estén haciendo el ejercicio. Y en mínimo y en máximo, según la guía, me dice que mínimo 10 y máximo menos 10 y en máximo 10. Y que el incremento sea de 0,5. Listo, aquí yo ya tengo el deslizador M. Voy a hacer otro deslizador, pero ahora que se llame N y los mismos intervalos.
listos. Una vez tenemos entonces los dos deslizadores M y N, a ustedes allá si lo van a trabajar en el celular, a ustedes les va a pedir incremento. ¿Sí? En el mío no me salió, les va a pedir incremento o paso, entonces aquí ustedes colocan 0,5. Que ya les voy ahorita a explicar qué significa ese incremento. Bueno, entonces una vez hayamos hecho ya nuestros deslizadores, aquí los tenemos, lo que vamos a escribir es la función que me dicen ahí, y igual a mx más n. Esto fue lo que me dijeron que escribieran y que estaba ahí en la guía. Una de las preguntas entonces que tengo es, miremos, ¿qué obtienes si ubicas los deslizadores en 2 y describe? Ahí en la parte de describe es donde ustedes deben utilizar las frases de primer cuadrante, segundo cuadrante, tercero, cuarto cuadrante, que si la coordenada X es positiva, negativa, y lo mismo con la coordenada Y. Entonces, hagamos el ejercicio si me estuviese preguntando ¿qué obtienes si ubicas los deslizadores en 7? ¿Sí? Ya no es 2 ahí porque 2 ustedes lo van a hacer, sino en 7. Entonces yo muevo el deslizador hasta quedar en 7. Ambos, ahí me dice qué pasa si ubica los deslizadores en 7. Ustedes lo van a hacer en 2. Listo, lo ubico en 7 y describo qué es lo que pasa, qué es lo que veo. Entonces, ¿qué puedo decir? Que veo una función lineal. ¿Por qué puedo decir que es una función, que veo una función afín, perdón? Porque no pasa por el origen del plano cartesiano. Y además de eso, veo que un intercepto es en menos 1,0, el intercepto con el eje X, y el intercepto con el eje Y está en 0,7, es decir, en el punto 7. ¿Sí? Ustedes aquí aumentan, disminuyen el tamaño de la pantalla para que puedan ver cómo es el comportamiento de esa función que han obtenido. Y ustedes aquí, donde está la parte de la escritura, pueden ver cuál es la ecuación. Entonces, al poner esos deslizadores en 7, yo obtengo una función que tiene como ecuación 7x más 7. Entonces, ¿qué son los deslizadores? M me está representando el término que acompaña a la x, que es la pendiente. Y la n me está representando el intercepto con el eje y, que es el número que acompaña en las ecuaciones afines, ¿no? Esa pendiente y la variable x. ¿Listo? Esa sería, digamos, una pregunta similar a la que está acá. Miremos otra, esta. ¿Qué sucede cuando el deslizador M es igual a menos 4 y mueves el deslizador N? Entonces me dicen que ubique el M en un número específico que me dan y que mueva el otro deslizador. Entonces nosotros vamos a hacer el ejemplo con el siguiente. ¿Qué se obtiene si yo ubico el deslizador M en menos 8? Entonces voy a ubicarlo en menos 8. Entonces, si se dieron cuenta, cambió la pendiente de esa recta. Lo ubico en menos 8, hoy, listo. Ustedes también lo pueden mover de acá. Y me dice qué pasa si lo ubico ahí y muevo. Para este ejercicio es bueno que ustedes disminuyan para que vean el comportamiento de la función. Y muevo el deslizador N. Entonces, primero, cuando ubico la instrucción que me dan, observo que obtengo una función lineal. ¿Listo? Si yo muevo el n, el deslizador n, lo que pasa en la función es que ella se desplaza de derecha a izquierda, ¿cierto? Es decir, estoy alterando el valor del eje X. Se mueve de derecha a izquierda, eso es lo que yo puedo decir. Entonces, cuando está n en ejemplo en 10, veo que la función está cortando en este punto
y en este otro, ¿cierto? Yo puedo escribir eso en la parte de descripción. Cuando coloco n también, ¿qué puedo observar? Cuando coloco la n en 0, veo que se forma, que se grafica, perdón, una función lineal que pasa por el origen. Y cuando me muevo con n negativo, observo que esa función se va corriendo hacia el cuadrante 2 y 3. ¿Listo? Entonces ustedes lo que deben hacer es jugar con esos deslizadores e ir escribiendo qué es lo que pasa. ¿Sí? Entonces ustedes se van a dar cuenta que al cambiar yo los valores del corte con el eje Y, eso es lo que yo estoy moviendo. Si yo lo muevo por aquí, por ejemplo, lo coloco en 3,9, ¿dónde está ese corte? En 3,9. Si yo lo coloco en menos 5,3, ¿dónde está el corte con el eje Y? Aquí en 5,3. Entonces lo que yo estoy haciendo al mover el deslizador M es cambiar el intercepto que tiene esa función con el eje Y. Pero ¿qué pasa entonces si yo digo, bueno, voy a dejar ahora ese corte quieto, voy a dejarlo en 3 y muevo el deslizador M? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estoy moviendo la pendiente, el número que acompaña aquí, la variable X. Cuando está en los positivos se comporta de esta manera, está inclinada hacia la derecha. Si la coloco en 0, ¿qué pasa? Si la coloco en los negativos, entonces está inclinada hacia la izquierda. Entonces ustedes van a comprender más sobre esto que les estoy mostrando, haciendo ya la parte práctica y revisando obviamente los primeros conceptos que están en el taller, porque eso les va a indicar y les está explicando qué es este término que acompaña a la X, cuál es este término que vemos en algunas ecuaciones, en algunas funciones que en general llamamos lineales, pero que estamos distinguiendo en este caso lineales de afines. Ese es el punto de deslizadores, que espero una muy buena redacción en cada uno de estos, no una redacción de 2 párrafos, pero sí un párrafo donde ustedes expliquen con lenguaje matemático lo que está pasando, ¿sí? Entonces se mueve de derecha a izquierda, bueno, se mueve de cuadrante 1, 4 al cuadrante 2, 3. Entonces traten de utilizar mucho lenguaje matemático para esa parte. Bueno, entonces ustedes se van a ir a realizar en el resto de tiempo que nos queda para la actividad en clase, se van a ir a sentar a realizar este taller de GeoGebra que corresponde al primer punto de las actividades que tenemos planteadas. Posterior a ello, entonces, les recuerdo que aquí nos va a quedar de tarea presentar entonces este punto 1, lo van a tener en el cuaderno o en un archivo de Word, pero todavía no lo van a enviar. Yo les voy a indicar cuándo va a ser el primer envío. Ese primer envío tiene toda la actividad 1. Entonces recordemos que tiene lo de GeoGebra y otros ejercicios adicionales. Entonces ya haciendo este primer punto ustedes tienen el 60-70% ya adelantado de lo que va a ser el primer envío, pero todavía no lo van a hacer. Entonces, la tarea es que ustedes en clase trabajen lo que más puedan y ya como tarea completen el primer punto, ya sea en el cuaderno o en archivo en Word, donde cada uno desee presentar las evidencias cuando llegue el momento de subirlo a la plataforma. Y pues la otra tarea que es necesario que ustedes lo hagan para poder escribir en la parte de deslizadores es tener claro y hacer las lecturas de la página 1, 2 y 3 del material que les entregaron. Entonces, esas son todas las indicaciones para el día de hoy. Espero que les vaya muy bien con el ejercicio y estaré ahí conectada en el grupo de WhatsApp por si cualquier pregunta, cualquier duda. Pero recuerden que antes de presentar una duda, entonces yo debo sentarme y trabajar e intentar hacer los ejercicios previamente habiendo hecho las lecturas para comprender de qué me están hablando. Muchos éxitos a todos. Hasta luego.